Gracias. Y bueno, vamos a ver la parábola del hijo pródigo, pero en este caso yo voy a centrarme en el tema del hijo mayor. Créanme, después del tiempo que llevo, ya es un tiempecito que llevo en el Señor, nunca he escuchado una enseñanza acerca del hijo mayor. Nunca la he escuchado. Desde luego que cuando leo la Biblia y paso por ahí veo la historia y esto, pero ahora que justamente César me hizo la invitación y todo esto, puso en mi corazón el Señor poder hablar eh, acerca de ese hijo mayor, como ya lo dije, y sabemos que la Biblia tiene una sola interpretación, pero tiene muchas aplicaciones. Entonces yo me quiero ir por el lado de la aplicación en este caso. Entonces, eh, vamos a ver, vamos a ver quién era su audiencia. Estoy hablando, desde luego, ya lo dijo José Luis, en Lucas capítulo 5. De hecho, Lucas capítulo 15, perdón, sabemos que de ahí empieza tres parábolas, la de la oveja perdida, la de la moneda perdida y la del hijo pródigo. Pero vamos a ver quién era su audiencia. Dice el versículo 1 y 2 del capítulo 15 de Lucas lo siguiente. Se acercaba a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, algo que de entrada me llamó la atención es que no veo a sus discípulos y sí me llama la atención, pero sí veo quiénes están ahí. Están Jesús, desde luego que está enseñando la historia. Eh, Están publicanos, pecadores, están fariseos y escribas. Entonces, ya de alguna manera dentro de la parábola del hijo pródigo, ¿quiénes intervienen en la parábola? Repito, Jesús quien describe la historia, el padre, dos hijos, el menor y el mayor, que no se nos dice el nombre de ellos, pero eso es lo de menos. También están jornaleros, siervos y criados. Cabe aclarar que en cuanto a estas tres diferencias de jornaleros, siervos y criados, conforme al diccionario, de alguna manera son sinónimos. Entonces, bien pueden ser solamente jornaleros o siervos o criados que finalmente son las mismas personas. Entonces, ya entrando, digamos, en materia dentro de la parábola del hijo pródigo, sí quiero, desde luego, recordar, aunque quizás ya sabemos la historia y todo eso, quiero leer la parábola del hijo pródigo completa y, como ya lo dije, centrarme en el tema del mayor. Dice el versículo 11, también dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó.
Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanle, y pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traigan el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ya revivido, se había perdido y es hallado. Sí. Entonces, vemos el lugar donde se desarrolla la historia. La historia ya vemos que se divide en dos. El hijo menor, la historia del hijo menor, que el lugar donde se desarrolla es justamente dentro de la casa del padre, y la historia del hijo mayor se desarrolla fuera de la casa del padre. Y dice el versículo 25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oía la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Algo bueno e importante por subrayar acerca del hijo mayor es que estaba en el campo. Así que podemos decir que era un hombre productivo, un hombre responsable y un hombre trabajador. En Mateo 13, capítulo 13, versículo 24, Jesús dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Entonces, nos podremos preguntar, ¿de quién es el campo? El campo es del Padre. ¿Y qué se siembra en el campo? Se siembra la buena semilla, y sabemos que la semilla es la palabra de Dios. ¿Podemos identificarnos ya de entrada con este hombre? Pienso que sí. ¿Por qué? Porque el campo donde nosotros eh, somos productivos, somos responsables, son las cárceles, aunque para otros pueden ser hospitales, orfanatos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es importante también de entrada hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué tan responsables y diligentes somos en el campo de acción que a cada uno se nos ha dado, que a cada uno se nos ha encomendado de parte del Señor? En Hechos capítulo 20, versículo 24 dice lo siguiente, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Observemos lo siguiente. Aquí quien está hablando, quien está escribiendo, mejor dicho, él, además de no estimar preciosa su vida para sí mismo,
Él tenía algo en mente: acabar su carrera con gozo. Y me llama la atención lo siguiente: ¿cómo vivimos nosotros ese llamado? ¿Nos gozamos del llamado? ¿Vamos con gozo a las cárceles? ¿O cuál es la motivación? Y también cabe otra pregunta, ¿no? ¿Estamos yendo al campo? ¿Estamos siendo diligentes con ese campo? Y lo segundo que observo de este versículo que estamos explicando es lo siguiente: que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Qué bueno recordar de quién recibimos el ministerio, de quién recibimos el llamado. Lo hemos recibido del Señor Jesús, y desde luego de Él es a quien vamos a dar cuentas. Sabemos que no lo recibimos ni de Beto, ni de Jaime, ni de persona alguna, sino de Jesús. ¿Para qué? Para dar testimonio de la que me entró una llamada. Seguimos. El hijo menor, sí estoy bien, sí me... Ahí ya te miras. Ok, es que se puso algo acá. Dice, el hijo menor llegó a casa del padre después de haber vivido perdidamente. Estuvo practicando el pecado. Mientras el mayor regresó a casa después de haber trabajado en el campo. El hijo menor, cuando llegó cerca de la casa, el padre salió y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo mayor, cuando llegó cerca a la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Vamos a ver en el versículo 27 la respuesta del criado. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Sencillamente fue una respuesta muy concreta. De hecho, se le olvidó decirle que el hijo o el hermano, cuando llegó, lo vistieron, le pusieron un anillo y lo calzaron. Sencillamente, el padre lo recibió y mató el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Ahora bien, vamos a ver la actitud del mayor. Lo vamos a ver en el versículo, en el versículo 28, apartado A. Entonces se enojó y no quería entrar. Se enojó por el hermano que llegó, por su hermano que llegó, por aquel festejo y aquella celebración con música y con danzas, y por haber preparado ese becerro gordo. De alguna manera lo vamos haciendo berrinche y no quería entrar a la casa. Quiero hacer una pregunta. ¿Nos hemos enojado alguna vez con el Señor por algo o por alguien? Él se enojó no con el hermano, no con el hijo pródigo que llegó a casa, no con el criado, sino se enojó con el padre. En alguna ocasión, yo
tuve uno de mis hermanos, la vez pasada lo narré un poquito la historia. Él de 52 años, un hombre de Dios, le dio cáncer en el estómago y 2 meses estuvimos orando por él y finalmente falleció. Para mí fue algo muy complicado, entre otras cosas, entre muchas más, obviamente por el amor que le tienes a un hermano por naturaleza. Para mí fue muy duro, muy duro. Y yo sabía desde luego que Dios podía sanarlo, desde luego si él quería, pero sencillamente cuando no lo hizo y en su voluntad quiso llevárselo, yo me enojé y yo me molesté y yo me saqué de onda. Y yo venía con esa situación de alguna manera cargándola y gracias a Dios, Jesús mismo, mi hermano se llamaba Juan, y al leer justamente el Evangelio o los Evangelios, me mostró la vida de Juan el Bautista. Y ahí, al mostrarme la vida de Juan el Bautista, vino la respuesta de Dios hacia mi vida que estaba necesitando por ese enojo con el cual había en mi corazón. Juan el Bautista, sabemos que fue un precursor de Cristo, que fue el que dio la antesala para que llegara Cristo y empezara su ministerio. Él bautizó a Cristo y sencillamente él murió, él murió joven. Es más, eh, murió antes de Jesús. Si Jesús decimos o se dice que murió a los 33 años aproximadamente, yo pienso que Juan el Bautista murió joven, murió más o menos a los 32 años aproximadamente. Y ahí me mostraba en esa historia Jesús que, que Juan el Bautista, desde el vientre de su madre, había sido apartado para una misión y que sencillamente Juan el Bautista cumplió con su misión. Que la muerte que él sufrió, la decapitación, no fue la mejor, y a lo mejor era inmerecedor de morir así, pero sencillamente en la sola potestad del Padre así sucedió. Y lo que Dios me mostraba es que sencillamente mi hermano había venido con una misión, la misión del Padre, y que sencillamente así como Juan el Bautista murió muy joven, él se lo quiso llevar, no, no tuvo una familia, no tuvo una esposa, no tuvo hijos, sencillamente eh, falleció y cumplió su ministerio. Así mi hermano cumplió su ministerio muriendo joven, y lo mejor es que yo sabía dónde estaba mi hermano, y al conocer esa historia hubo paz en mi corazón y desde luego le pedí perdón al Señor porque pues en mi obsesión yo hubiera querido que hubiera hecho un milagro desde luego y que siguiera viviendo mi hermano. Pero entonces, digamos, yo me identifico, por eso quise transmitir, por así decirlo, este mensaje, esta enseñanza de este hombre, porque me identifico mucho con él, me identifico mucho. Y desde luego fui muy confrontado al poder em, desarrollar la enseñanza. Y bueno, mi intención, y yo creo que es la misma de Jesús, es que
podamos ser confrontados y que podamos aprender de este hijo mayor y que sea una bendición para nuestra vida. Entonces, ¿qué actitud podemos ver aquí de este hombre, de este hijo mayor? Yo veo por ahora una falta de amor por su hermano y un orgullo al no querer entrar a casa. En Juan 13:35 dice Jesús: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Un distintivo de un discípulo o de un seguidor de Cristo es y debe ser el amor. El amor sea sin fingimiento, dice la palabra. Y también dice que debemos amarnos los unos con los otros. Y yo creo que en esto la mayoría fallamos. El verso no dice ama al que es buena onda, al que se lleva bien contigo, o ama al que te ama, sino ama a todos. Recordemos que el amar es una decisión del corazón y debe ser de corazón y debemos de amar a todos. Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. A mí en mi orgullo me ha ayudado mucho este versículo de Filipenses. ¿Por qué? Porque me enseña, primero, dice estimando a cada uno, a los demás como superiores a mí mismo. Entonces, me enseña o nos enseña que debemos de ver a los demás, a quien sea, con quien estemos, con quien nos encontremos, con aquel que nos cae mal o nos cae bien. Lo debemos ver como superiores a nosotros mismos. Vamos a ver ahora la actitud del Padre. Versículo 28, apartado B. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Al padre no le importó dejar la fiesta, dejar el regocijo, como dice la palabra, y salir y tratar con amor y con respeto y hablar con mucha paciencia al hijo mayor, rogándole que entrase. Ya ven que dice: salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Sin embargo, la respuesta de ese hijo lo vemos en el versículo 29 al 30. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Cuál era su postura? Primero, fue una queja contra el padre, como que si lo que hizo el padre hubiera estado mal hecho. Recuerda, él estaba enojado y en esa actitud le dijo lo que le dijo. Su respuesta
fue hacer ver al padre que por su comportamiento era superior a su hermano y que él sí merecía la fiesta del hermano. Él le dijo, argumentando y exaltando su ego con sus años de servicio. Tantos años te sirvo. Y dio una exageración de que nunca lo había desobedecido. Aquí, desde luego, exageró, ¿no? Es como a veces decimos, ya van 1000 veces que te digo lo mismo, y en realidad no es que hayamos contado cada vez que decimos lo mismo, sino que estamos exagerando. Porque desde luego, si es verdad que nunca hubiera desobedecido, hoy sí estaba desobedeciendo esa petición del padre de que entrara a la casa y no quiso entrar. Entonces, dice aquí, tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, date cuenta, no dice este mi hermano, sino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, como si el padre no supiera dónde estaba el hijo. En su omnisciencia no supiera qué hizo el hijo. Has hecho matar para él el becerro gordo. Pregunta, ¿qué hay en nuestro corazón o qué pasa por nuestra mente cuando el Señor bendice a otro y no a mí? ¿Me hacen feliz sus bendiciones o me molesto? Si es el caso de la molestia, ¿no será que hay egoísmo en nuestro corazón? Escucha esto, que nuestros años de servicio o nuestra obediencia no nos lleve a exigirle al Señor, sino a pedirle a Dios que sea hecho conforme a su voluntad. Jesús nunca exigió, Jesús nunca mandó al Padre, sino pidió. Aún en el huerto de Getsemaní oró que se hiciera la voluntad del Padre y no la de él. El hermano mayor no estaba feliz de que el menor fuera recibido con tanta alegría. Y eso, como ya lo dije, que no sabía lo del vestido nuevo, lo del anillo y el calzado que se le puso. Se quejó y sintió que era un insulto a su propia obediencia y fidelidad. Rechazó al hermano diciendo, tu hijo. No mi hermano, tu hijo. De una manera muy despectante. Vio la paja del menor al acusarlo y quiso dejarlo mal ante el padre, diciendo que consumió sus bienes con rameras y no vio la viga de en su propio ojo. Tuvo envidia, ya que el padre mató para el menor el becerro gordo. Y me llama la atención, no fue cualquier becerro, sino fue el becerro gordo. Respuesta del padre, versículo 31 y 32. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo
y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Aún y ante el mal razonamiento y comportamiento del mayor, el padre no perdió la paciencia y le llamó hijo y le hizo saber que lo mejor que podía tener esta vida era el padre y que por si fuera poco, todas las cosas del padre eran de él. Alguien dijo, el amor de su padre lo rodeaba constantemente y todo lo que su padre tenía era suyo. Sin embargo, los orgullosos y justos siempre sienten que no son tratados tan bien como se merecen. Había un sentido en el que el hijo mayor era obediente, pero estaba lejos del corazón del padre, de ser como el padre. En este sentido, es la ilustración perfecta de los líderes religiosos, de los que hablamos al principio del capítulo. Por eso me fui hasta allá, para ver quién era su audiencia. Que estaban enojados porque Jesús recibió a los publicanos y a los pecadores, y aún comía con ellos. Esta historia revela la posibilidad de vivir en la casa del Padre y hacer fiesta, pues hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, pero su orgullo y lo que había en su corazón impidió que entraran a la casa del Padre. Esto es lo que pude, digamos, rescatar de este hijo mayor y espero que haya sido de bendición para ti y para como lo fue para mí. Recordemos esto para terminar. Si hemos sentido orgullo, que desde luego, sin duda todos lo hemos vivido, yo creo, o si en este momento, mejor dicho, eh, sentimos orgullo por algo o por alguien, qué bueno arrepentirnos. Y si somos faltos de humildad o si nos falta humildad, qué bueno recordar lo que nos dijo el versículo, ver a los demás como superiores a nosotros mismos, a quien sea, con quien sea y donde estemos. Segundo, si hemos sentido envidia por algo, por alguien, por ver que otros han sido bendecidos y yo no, recordemos esto. Esto trajo mucha bendición a mi vida. Dice el Padre, Hijo, tú siempre estás conmigo. Tenemos lo mejor, lo tenemos todo. Tenemos al Padre. Recordemos, tenemos al Padre. No podremos tener algún bien material o lo que sea, por lo cual sentimos envidia, pero tenemos al Padre. Y número dos, dice el Señor, todas mis cosas son tuyas. Todas son todas. Padre, te damos gracias por este tiempo, permitirnos siempre vernos, Señor, como un espejo, dice Santiago, nuestro rostro. Y queremos
Dios amado, que tú seas en esta hora permitiendo que nuestro corazón tome el rumbo eh, que tú quieres que tome, Señor, que sea como el tuyo, que pensemos, que actuemos, que aprendamos de ti, Señor. Padre, perdónanos porque desde luego fallamos. No hay nadie que peque, dice tu palabra. Jesús también nos enseña que si el que tiremos la piedra, Señor, si es que no hay pecado en nosotros, si es que pensamos o creemos que somos libres de pecado, Señor. Muchas veces tenemos esa actitud, mientras tú, Señor, estando junto a esa mujer adúltera, tu corazón de amor y de misericordia, Señor, fue rescatarla de la muerte y de enseñarle, Señor, a que no viviera más de esa manera. Gracias, Señor, por este tiempo. Recibe la gloria y la honra, Señor. Y síguenos hablando, síguenos confrontando, Señor. Tú has prometido empezar la buena obra y llevarla, Señor, y terminarla. Y es tu obra, es tu perfecta voluntad, Señor. Nosotros somos vasos de deshonra, Señor, como lo muestra Jeremías, tú el alfarero, pero estamos en tus manos y queremos ser, Señor, vasos de honra, vasos que con nuestra vida te honre, te glorifique y te exalte, Señor. Que ese distintivo de amor sea parte de nosotros, porque es el tuyo, de misericordia, de paciencia, Señor. Sea el nuestro. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.